La palabra música tiene una tilde, sí o no. Para responder a esta pregunta, vamos a mencionar que tenemos dos tipos de acento. Tenemos el acento prosódico y tenemos el acento ortográfico. El acento ortográfico es aquella sílaba que se pronuncia con la mayor fuerza de voz, pero a esta mayor fuerza de voz la tenemos que representar con una tilde. En cambio, el acento prosódico es aquella sílaba que se va a pronunciar con la mayor fuerza de voz y a esta no lo vamos a representar por ningún signo. En el acento ortográfico tenemos 4 reglas. La número 1 es las agudas, la número 2 graves o llanas, la número 3 las esdrújulas y la número 4 las sobreesdrújulas. Una vez dicho esto, vayamos a responder si la palabra música lleva tilde ortográfico o lleva un acento prosódico. Bien, lo primero que vamos a hacer es dividir a esta palabra en las sílabas que tiene. Tiene 3 sílabas. Lo siguiente que vamos a hacer es identificar dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz, que a ello llamaríamos la sílaba tónica. Claramente en esta palabra es aquí donde se pronuncia con la mayor fuerza de voz, porque decimos música. Bien, esta sílaba serían las agudas, que sería la número 1. Esta sílaba serían las graves o llanas, que sería la número 2. Y la número 3 serían las esdrújulas. Ahora bien, las esdrújulas o el número 3 siempre va a tener una tilde. En resumen, si la mayor fuerza de voz está en la número 3 o está en las esdrújulas, siempre vamos a poner una tilde. Ok, vayamos con la siguiente palabra, que es difícil. Lo primero que vamos a hacer es dividirlo en sílabas, que tiene también 3 sílabas. Difícil. Bien, ¿dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz? Es aquí. Difícil. Muy bien, entonces decimos que esta sílaba es las agudas, la número 2 es graves o llanas y la número 3 son las esdrújulas. Bien, nos enfocamos en esta sílaba. En la número 2, es decir, en graves o llanas, tenemos una regla que dice lo siguiente. Vamos a poner una tilde en la número 2 siempre y cuando la palabra termine en una consonante. En una consonante a excepción de N y S. No tiene que terminar en estas dos. Si termina en el resto de los consonantes, sí vamos a poner una tilde. Y si analizamos esta palabra difícil, vean que termina en una L y es una consonante diferente a N y S. Por lo tanto, esta palabra tiene una tilde. Difícil. Bien, vayamos a la siguiente palabra. Tenemos acusar. Vamos a dividir en sílabas. Tenemos acusar. Bien, después identificamos dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz. Acusar. Claramente está en la última sílaba. Bien, que sería la número 1. Esta sería la número 2 y esta sería la número 3. Entonces, en las agudas también hay reglas. ¿Qué nos dicen? Toda aquella palabra que termine en N, S o vocal, vamos a poner una tilde. Repito, todas aquellas palabras que vayan a terminar en una N, en una S o en una vocal, vamos a poner una tilde. ¿Sí? Entonces, si analizamos esta palabra, termina en una R. Recuerden que vamos a poner una tilde siempre y cuando si esta palabra termina en una N o en una S o en una vocal. Pero esta palabra, acusar, termina en una R. Por lo tanto, no vamos a poner un acento ortográfico, que simplemente esta palabra sería
un acento prosódico. Bien, vayamos con la siguiente palabra que es miércoles. ¿Cuántas sílabas tenemos? Tenemos miércoles. Tenemos 3 sílabas. Muy bien, ¿dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz? Miércoles. Muy bien, aquí es donde se pronuncia con la mayor fuerza de voz, por lo tanto es una sílaba tónica. Y aquí tenemos la número 1, la número 2 y la número 3. Cuando llega la número 3, recuerden, no nos importa en qué termina esta sílaba. Siempre tiene que tener una tilde. Bien, la siguiente palabra es café. Tiene 2 sílabas. Café. ¿Dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz? Es en esta sílaba porque decimos café. Por lo tanto, es la número 1. Vamos a enumerar 1 y 2. Muy bien, y la número 1, ¿qué nos dice? Vamos a poner una tilde siempre y cuando terminen en una N, en una S o en una vocal. Bueno, pues termina en una vocal, por lo tanto, tiene que tener una tilde. Café. Muy bien, vayamos por más. La palabra sílaba. Vamos a dividir. Sílaba tiene 3 sílabas. Ok, esta es la número 1, esta es la número 2 y esta es la número 3. ¿Dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz? Sílaba, aquí, en la tercera. Y recuerden que si le llega la mayor fuerza de voz a la tercera, tenemos que poner una tilde sí o sí. Sílaba. Muy bien, la siguiente palabra es agobiar. Dividimos, agobiar. ¿Dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz? Agobiar. Aquí es donde se pronuncia con la mayor fuerza de voz. Esta es la número 1, la número 2, la número 3. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos una tilde o no? Pues no lo vamos a poner una tilde porque recuerden que las agudas nos dice que vamos a poner una tilde siempre y cuando terminen en N, S o vocal. Pero en este caso termina en una R, por eso no lo ponemos. Y sería pues un acento prosódico. Bien, la siguiente palabra es pájaro. Dividimos en las sílabas. Son 3. ¿Y dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz? Aquí, pájaro. Y enumeramos 1, 2 y 3. Y recuerden que si le llega la mayor fuerza de voz a la número 3, siempre ponemos una tilde sin dudarlo. Bien, la palabra ejército. Dividimos en sílabas. De esta manera, donde tiene la mayor fuerza de voz, ejército. Bueno, tiene aquí la mayor fuerza de voz. Si enumeramos, tenemos 1, 2, 3, 4. Y recuerden que si le llega la tercera, pues tenemos que poner una tilde sin dudarlo. Muy bien, la árbol, dividamos en sílabas. Tenemos, un momento, árbol. De esta manera, ¿dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz? Aquí, árbol. Muy bien, enumeramos 1 y 2. ¿Ponemos una tilde? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, porque graves o llanas, recuerden, no tiene que terminar en NS. Pero si termina en otro consonante, por supuesto que tenemos que poner una tilde. Muy bien, la palabra mesa. Si nosotros dividimos mesa, enumeramos 1 y 2. Bueno, ¿y dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz? Mesa, aquí en la número 2. ¿Ponemos una tilde, sí o no? Pues no, ¿verdad? Porque está terminando en vocal. Recuerden que graves o llanas no tiene que terminar en vocal. Tampoco tiene que terminar en N o S. Tiene que terminar en cualquier consonante que no sea N y S. Abotonar. Tenemos abotonar.
Nar. Muy bien. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Abotonar. Aquí tiene la mayor fuerza de voz. Enumeramos 3, 4. ¿Ponemos una tilde? ¿Sí o no? Pues no. Porque en las agudas nos dice que tiene que terminar en NSO vocal para que pongamos una tilde. En este caso está terminando en una R, por lo tanto no tiene una tilde ortográfica, pero sí tiene un acento prosódico. Muy bien, la siguiente palabra es lunes. Lunes tiene 2 sílabas, 1 y 2. ¿Y dónde se pronuncia con la mayor fuerza de voz? Lunes. Aquí se pronuncia con la mayor fuerza de voz. Ahora, esta palabra va a tener una tilde, ¿sí o no? Pues no va a tener una tilde, porque recuerden que las graves solanas nos dice que no tiene que terminar en N y S. Y esta palabra está terminando en S. Por lo tanto, lunes tiene un acento prosódico. Muy bien, la siguiente palabra era anís. No lo vamos a contar esto. Bueno, espero que se haya entendido cuándo poner un acento prosódico y cuándo poner un acento ortográfico. Y dime en los comentarios, ¿la palabra azúcar tiene tilde? ¿Sí o no? La palabra hígado, la palabra máquina y la palabra lápiz. Déjame en los comentarios. Hasta un próximo video.